Jesús, tú eres bueno y tú eres fiel, porque tú has venido a nuestras vidas, tú has venido a nuestros corazones. Tú nos has llamado en este día a cada uno de nosotros. Y estamos aquí, Señor Jesucristo, para poder pedir una semilla, una migaja de pan, Señor, que podremos almacenar en nuestro corazón, en nuestro ser y en nuestra vida. Que tú tienes hoy una porción para cada uno de nosotros, la cual podremos saber aprender, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es quien guía, quien ilumina, quien da a nuestras vidas todo lo que nosotros necesitamos saber y comprender, Señor Jesucristo. Solo somos vasos, instrumentos en tus manos, Dios. Gracias por poder estar aquí al frente. Tu pueblo lo compraste en la cruz del Calvario. Quienes han venido a este lugar, de igual manera, quienes se conectan, ven, Señor, a través de estos medios, la transmisión, Señor Jesucristo. Sabemos que el día de hoy hay algo que tú nos vas a dar. Gracias. Sabemos que necesitamos expresar aquello que tú quieres. Nosotros, Dios, podemos poner en la mesa y te damos gracias. En ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Les bendiga en esta hora. Y hemos venido estudiando en todos estos días las 7 maravillas, que son los 7 muebles del tabernáculo. El Señor nos ha llevado a poder ir y crecer y aprender acerca de estos muebles. Hay quienes, para algunos, son algo nuevo que están aprendiendo, porque no habían escuchado de estos temas, de estas cosas. Pero gracias a Dios, aquellos de igual manera que el Señor nos lleva a poder aprender de algún tiempo atrás estas cosas, pero siempre el Señor nos da porciones nuevas, nos da cosas nuevas que nosotros podemos aprender. Así que en esta hora lo que el Señor nuestro Dios nos trae en la mesa, porque hemos venido creciendo en cada mueble, aprendiendo lo que son las experiencias que nosotros necesitamos conocer y saber, sabiendo que el atrio es el fundamento de sangre, fuego y agua, lo cual nos da esa entrada para poder tener lo que el Señor Jesucristo ganó por nosotros, el cielo. Pero de ahí Él fue también para en Monte Sión, en esa santa ciudad, el poder limpiar todos esos lugares celestiales y preparar lugar para cada uno de nosotros. Y a partir del lugar santo, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que trabajar, dice Jesús, por la comida que no perece. Y también Isaías dice que tenemos que ir y comprar. Y también tenemos que comprar vestiduras, dice el libro de Apocalipsis. Así que el ir más arriba requiere de más trabajo, más esfuerzo. En el lugar santo encontramos 3 muebles, los cuales nos lleva a que necesitamos hacer ese trabajo en oración, ese trabajo en el candelero leyendo su palabra y comer del pan, comer de ese pan de gobierno a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque el número 12 es el número de gobierno. Había 12 panes en la mesa de los panes y en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, que es ahorita donde el Señor nos va a llevar a que podemos entrar nosotros, porque el Señor Jesucristo abrió el velo para que tengamos acceso a la presencia de Dios a través de su muerte, nos lo dice el libro de Hebreos. Entonces podemos entrar, amén, podemos libremente. En la antigüedad, el sumo sacerdote, este lugar llamado el arca, solamente podía entrar una vez al año y era en el día de la expiación, porque aquí residía, aquí habitaba la misma gloria, la misma presencia, la gloria Kabod, la gloria Shekinah, santo es su nombre, de nuestro Dios. Y hablaba de igual manera Dios con Moisés a través de este mueble, a través de esta arca. Y vamos a Éxodo 25, por favor, y vamos a leer los versículos del 10 al 22 para que nosotros podamos encontrar en su palabra la descripción de esta arca, la descripción de este lugar que no es más que la santa ciudad. Así que cuando pasamos por ese gobierno de la mesa de los panes, nosotros podemos entrar en esa tranquilidad a esa santa ciudad, sabiendo que el gobierno de Dios se forma, se hace en nuestras vidas, porque la santa ciudad lo que encontramos son 12 por todos lados, 12 fundamentos, 12 piedras, 12 puertas, 12 ángeles,
el nombre de los 12 apóstoles, el nombre de las 12 tribus de Israel. Éxodo capítulo 25, y nosotros cuando se empieza el libro de Éxodo a estudiar el tabernáculo, nosotros nos encontramos con que el primer mueble que Dios habla es precisamente de esta arca, porque nosotros como seres humanos no podemos acercarnos a un Dios santo, limpio, inaccesible, de luz, que nos podía deshacer. Así que el Señor es el que tiene que bajar hacia nosotros para mostrarnos el camino a nuestra vida, y nosotros empezamos de abajo hacia arriba para nosotros poder alcanzar esta medida o esta estatura que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Qué versículos dije? Perdón. 10. Ok, perdón, 10. Ajá. Harán también, dice el 8, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Harán también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y lo cubrirás de oro puro por dentro, y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás también unas varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces tenemos esas especificaciones que el Señor da acerca de esta arca, sabiendo que la Escritura nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces nosotros encontramos que esta arca fue hecha de madera de acacia o madera de sitín y fue cubierta con oro, simbolizando un tema que hemos visto en los muebles donde encontramos madera, donde encontramos la deidad cubierta, simbolizando la humanidad y la deidad de Jesús. Nosotros vemos en esta parte cómo es que el Señor nuestro Dios vino para entendernos a cada uno de nosotros en esa humanidad, pero de igual manera Él tiene esa deidad, porque como ya nos comprende, Él tiene todo el poder para poder ayudar a nuestras vidas. No solamente entiende las situaciones que vivimos, sino viene también como Dios y dice, lo que tú pidas, lo que tú desees, lo que tú quieres, y si es en mi plan maestro hacerlo, en mi plan maestro levantarte, sanarte, tengo todo el poder, bendito su nombre, y nos entiende como hombre, comprende, porque Él vino, se hizo de esa manera, como uno de nosotros, dice la Escritura, así que Él desciende, Él baja, y representa entonces estos dos materiales que hemos venido estudiando, y lo encontramos de esa manera. Y aquí es lo que yo les decía, fue el primer mueble hecho según las instrucciones de Dios a Moisés en Éxodo 25. Dios comenzó con el arca y terminó con la puerta, porque así trata Dios con el hombre. Dios empezó con el arca y de igual manera termina con la puerta. Si vamos también a Éxodo 40, que es cuando se establece el tabernáculo, nosotros encontramos de igual manera Dios empezando por su cabeza, porque no hay nadie más arriba de Dios, porque no hay nada más alto que Dios, no hay nada más grande que Dios, no se puede poner nada más arriba de Él, así que Él de arriba empieza mostrándonos toda su poder, su divinidad, y nos hace
encontrar a través de la puerta Jesucristo el camino para poderse acercar a cada uno de nosotros, y nos entiende y nos comprende. Gracias, gracias, porque en todos lados encontramos que Dios desciende. Por ejemplo, después de que el hombre pecó, viene y desciende con Adán y le dice: Adán, ¿en dónde estás tú? Nosotros encontramos que dice Lucas 19:10, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que nosotros podamos entrar por esa puerta y nosotros crecer. Vamos a Efesios 4, por favor, del 14 al 16. Efesios 4, del 14 al 16. Gracias. Efesios 4. Y atrás ya hemos leído que la Escritura dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Hasta el 16 dije, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Ahí lo encontramos, Señor nuestro Dios, diciendo, vamos, crezcamos. Él es la cabeza y ahorita va a tener significado por el lugar en donde se encuentra el arca colocada dentro del tabernáculo, representando esa cabeza y soberanía que el Señor nuestro Dios tiene. Después nosotros encontramos que esta arca tiene estas dimensiones. La Escritura nos deja saber a través de su palabra las dimensiones del arca. Y esta arca nos dice que tiene de largo 2.5 codos de largo. Y nos dice también que de ancho tiene 1.5 codos de ancho. Y de altura encontramos también 1.5 de altura. Y en la mesa de los panes empezamos a notar y a ver que de igual manera la mesa de los panes tiene 1.5, tiene 2.5, igual es más o menos tiene las mismas medidas el arca que la mesa de los panes. Y hemos aprendido, por ejemplo, que el número 2 tiene que ver con la unidad. En la mesa de los panes, Dios quería que el hombre tuviera unidad con Dios. De igual manera, aquí encontramos que de largo, esta mesa de los panes tiene 2, pero 2.5. El número 2 nos habla de unidad. Y ese punto 5, esa parte donde no llega o no llega al 3, el 3 hablándonos de la Trinidad. En una parte el Señor Jesucristo, porque esta arca representa su cabeza, en esa parte esta arca es perfecta, no es que al Señor Jesucristo le falte, pero ese medio es esa parte que el Señor Jesucristo sabe que necesita de su Padre, amén. Ese medio para llegar a 3, Él sabe que necesita de su Padre. Y en nuestro ser, en nuestra vida, el Señor viene y dice, yo quiero tener unidad contigo. Y saber que de igual manera a nuestro ser y a nuestra vida, lo que va a faltar en ese punto 5 que falta, es aquello que el Señor Jesucristo va a traer a nuestras vidas
para que alcancemos la longitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Es Dios quien nos proporciona nuestra llenura, el ser completos. Él viene y nos da, bendito su nombre. De igual manera, el Señor nuestro Dios desea que conozcamos su anchura, lo ancho que es Él. Pero dice el número 1, nos habla de esa unidad también, de ese uno, el Señor nuestro Dios. Y para llegar a 2, viene Dios y dice ese punto 5, de igual manera, en mi anchura, en lo ancho, saber que yo te lo voy a proporcionar para que tú y yo lleguemos a la medida, a la estatura o a aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos. Amén. Lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Y saber que a lo mejor no es que usted y yo pongamos el 1.5, saber que ponemos tal vez el .000, pero el Señor nuestro Dios se encarga de completarnos, amén, se encarga de hacer de nuestra vida. De igual manera, en la altura 1.5, y estamos hablando, obviamente, Dios a Bezaleel darle la sabiduría, y no tenían los instrumentos que nosotros tenemos para medir exactamente 1.5 o 67.5 centímetros. Nosotros hoy sí lo tenemos, pero Dios indicando esta parte, que en medio de que como el hombre saber iba a hacerlo, pero de hecho le dijo Dios a Moisés, hazlo conforme a la medida que te fue mostrada en el monte, saber que el Señor nuestro Dios es el que nos va a completar, amén, es el que va a hacer que nosotros en la altura, nosotros la alcancemos, amén, nosotros lleguemos y nosotros tengamos ese lado de poder alcanzar en lo alto lo que Dios quiera que usted y yo alcancemos. Y sí, es en todas esas partes que Dios lo hace, en esa parte de espiritual, emocional y económica. Dios es quien viene a obrar para cada uno de nosotros. Y en la mayoría de los muebles encontramos obviamente anchura, altura, longitud, pero no encontramos la profundidad, porque el Señor nuestro Dios sabe que de alguna manera en esa santa ciudad, también cuando Juan mide la ciudad, solamente hay altura, hay largura, hay anchura, pero no se encuentra profundidad. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios, a través de esta vida, en los valles que nos hace pasar, en los valles o en esos lugares de abismos que hace pasar nuestras vidas, el Señor sabe que nos pasa por esos lugares y esos procesos para darnos estatura, amén. Así que nuestro Dios es bueno, dándonos en los valles, en los lugares de abajo, porque llegando a la eternidad no vamos a conocer nosotros lo que es la profundidad, porque la habremos experimentado aquí en este lugar. Nuestro Dios es bueno, amén. Nuestro Dios es fiel por enseñarnos, por darnos esto que nosotros necesitamos. Y después nosotros encontramos que el arca tenía estos elementos. Vamos a ir la otra semana a los querubines, pero el arca nos dice que tenía anillos y tenía varas, 4 anillos, y también de igual manera tenía 4 varas. Los anillos encontramos que dice que eran de oro puro, y en un anillo nosotros no encontramos el principio y no encontramos el fin. En un anillo es un círculo y usted no puede decir aquí empieza, aquí termina, hablándonos, y al ser de oro obviamente, de esa deidad del Señor nuestro Dios. Y nosotros encontramos que había en esos anillos las varas que introducían dentro de esos anillos para ser transportadas. Y las varas eran de madera de sitín, pero también estaban cubiertas de oro. Nuevamente, esa parte del Señor nuestro Dios, habiendo humanidad en esas varas, pero la deidad estaba encima de estas varas. Sabiendo el Señor nuestro Dios ser cabeza, ser quien dirige, estar al frente, sabemos que el Señor Jesucristo lo logró, ganó la victoria,
Y esta arca, obviamente, expreso, tenía que ser transportada en la jornada hasta llegar a la tierra de Canaán, que fue lo que el domingo antepasado el Señor nos permitió entender, comprender, porque el tabernáculo era movible y tenía que irse en sus jornadas hasta llegar al lugar en donde tenía que descansar el Hijo, y era entrar en el templo de Salomón, de un tipo del templo del Padre. Entonces encontramos que de igual manera este tabernáculo se va formando en nosotros, se va formando cada mueble en nuestras vidas, y son jornadas que Dios nos hace pasar. Hay paradas en donde la nube se detiene un día, 2 días, un mes, 1 año, 2 años, y Dios nos lleva con estos muebles a través de nuestras vidas. Y entiende el Señor nuestro Dios que obviamente saber que a sus pies es lo más hermoso y maravilloso el poder estar, pero de igual manera las medidas que Dios pone en el arca nos hace que nosotros, y Él quiere que nosotros crezcamos, tengamos unión, largura, anchura, y poder llevar esta arca. El Señor nuestro Dios dice, mira, entiendo la carga que tú puedes llevar, porque yo como humano llevé una vida de hogar, una vida de familia, viví en una sociedad, viví en un país, viví con los pecados que se da en toda una sociedad, con gobierno romano de esta manera como fue con Jesús, y Él pudo entendernos, pero nuevamente tiene esa divinidad, bendito su nombre, de podernos ayudar, podernos levantar, poder hacer para nosotros lo que nosotros necesitamos, si nosotros doblamos de igual manera nuestras rodillas, doblamos y llegamos como llegaba el sumo sacerdote el día de la expiación, el lugar santo, y su cabeza era que el sumo sacerdote llegara en limpieza, llegara diciendo, Señor, estoy en tu presencia y necesitamos que nos perdones 1 año y que todo esto que estamos haciendo salga de la manera correcta, perfecta, para poder salir y a tu pueblo decirle que nos has perdonado 1 año. Bendito su nombre. Nuestro Dios abrió camino. Jesús dice, podemos entrar, podemos estar en este lugar. Gracias, gracias, Jesús. Entonces el arca era el trono de Dios entre su pueblo, y nos dice también que el arca tenía una corona. En la mesa de los panes vimos que había 2 coronas, pero en esta arca había una corona. Así que el arca también representa el trono de Dios. El arca representa el trono de Dios. Oh, su nombre bendito. Es el arca, y la corona de oro puro tipifica la corona del rey. La corona de oro puro tipifica la corona del rey, la corona de la cabeza y la corona de quien manda. Amén. La corona del rey es la corona de la cabeza y la corona de quien manda. Dios deseó ser el rey de su pueblo, y la manera en que Dios quería gobernar a su pueblo era por medio del sumo sacerdote. La manera en que Dios quería que este pueblo que caminó, que salió de Egipto, fuera gobernado a través del Urín y del Tumín, porque cualquier cosa que el pueblo decidiera saber acerca de las decisiones que necesitaba tomar, Dios había puesto una figura de autoridad, y esa figura de autoridad era el sumo sacerdote. Y en ese lado hermoso poder consultar a Dios y lo que Dios dijera, porque Él era la cabeza y soberanía, el que el pueblo no se moviera, salieran a pelear, salieran y poseyeran las tierras, como cuando Josué de igual manera consultó el Urín y el Tumín para repartir las tierras. Era la manera en que Dios quería que siempre este pueblo se pudiera llevar a cabo su vida. Pero sabemos que en el tiempo de Samuel, que fue juez, que fue sacerdote,
El pueblo viene y vio que las demás naciones tenían rey. Y vio que las demás naciones se gobernaban de manera distinta. Y le dijeron a Samuel, nosotros queremos tener rey. Y sé que hay la culpa dice, bueno, es que el reino del norte con todos sus reyes y el reino del sur de igual manera con todos los reyes que hubo, pero fue en este punto donde en realidad el pueblo escogió y eligió dejar a Dios como rey y poder decir ahora nosotros que un ser humano pueda dirigir, pueda ordenar, pueda mandar, porque Samuel les dijo, este rey les va a pedir impuestos, no importa, queremos a este rey. Este rey les va a pedir sus mujeres, no importa, queremos el rey. Este rey les va a pedir sus soldados y a la guerra, quién sabe si el rey consulte a Dios y mueran. De hecho, hubo un montón de batallas que el reino del norte y reyes perdieron porque no tenían el Urín y el Tumín, no tenían la manera de cómo preguntar a Dios y salir a las batallas. Porque siempre que se preguntó al Urín y al Tumín y a Dios a través del sumo sacerdote, ese pueblo siempre pudo ganar. Y entonces el pueblo dijo, no importa, nosotros queremos rey, queremos gobernarnos de la manera en que se gobiernan los demás. Y entonces le dice, queremos tener un ser humano como ellos. Vamos al primer libro de Samuel 8, versículos 4 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Versículos del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Dice, entonces todos los ancianos, y vean, fueron los ancianos, obviamente Israel, de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso fue lo que este pueblo decidió, que Dios no reinara sobre ellos. Entonces, a través de todas las maneras posibles, este pueblo siempre procuró apartarse de una cabeza y de una soberanía de el Señor nuestro Dios que los quería guiar. Vamos por favor a Primera de Timoteo 6, versículos 14 al 15. Primera de Timoteo 6, 14 al 15. Gracias, Jesús. Primera de Timoteo 6, versículos 14 al 15. Los tenemos. Amén. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice también la Escritura que Él es la cabeza, amén, de toda la iglesia. Así que en la antigüedad Dios puso cómo quería ser gobernado el pueblo que caminó con Él, el pueblo de Israel, y era a través de su cabeza y su gobierno. Y aquí nos dice Timoteo que el Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes
Señor de señores, y Él es la cabeza, bendito sea su nombre, que el Señor nos quiere guiar ahora con esa cabeza de nuestro Señor Jesucristo, que nos entiende como humano que vino, que nos entiende y no nos destruye, aunque pudiera hacerlo con su divinidad, pero Él tiene la corona. Amén. Y dice la Escritura que en Apocalipsis Él viene a reinar también un milenio en esta tierra y viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y dice que tiene coronas, tiene diademas, bendito su nombre. ¿Por qué? Porque esas diademas usted y yo se las hemos rendido a Él. Y podemos decirle y le podemos expresar a Dios cuando podemos llegar a esta parte de haber crecido en langura, en altura, en longitud y en todo lo que Dios nos pide. No somos niños fluctuantes, le podemos decir, tú eres la cabeza. Amén, amén. Lo que tú estás mandando, lo que tú estás enviando, lo que tú estás decidiendo en este tiempo, en este momento a mi vida, tú eres la cabeza. Amén. Cuando somos niños, obviamente nos quejamos, murmuramos, le decimos a Dios, no me gusta cómo me estás gobernando, y lo queremos hacer a nuestra manera, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero viene Dios ahora, dice, escojo una iglesia, escojo a una esposa que va a estar conmigo en la eternidad y voy a ser su cabeza y voy a ser su soberanía. Si ella decide caminar bajo mi cabeza, bajo mi gobierno, haciendo mi voluntad, o de igual manera saber que si hay muchos cristianos, hay muchos salvos, hay muchos que estarán en la nueva tierra, pero Jesús viene y dice, una es la paloma mía. Una es la perfecta mía, una es la que dice, sí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Y por más inverosímil que pudiera ser la orden de Dios, en nuestro ser y en nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer, porque esa es la parte que el Señor nuestro Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos. Hay una historia, usted y yo leemos sobre Elías que vence a los profetas de Baal, pero el capítulo que sigue, que es el 20, encontramos nosotros la historia de los siros atacando a Acab. Los siros atacan al rey de Israel y a Samaria. Y viene una primer batalla y viene un profeta de Dios y le dice a Acab, porque Acab pregunta qué va a pasar, y ahí el profeta le dice, vamos a vencer. Y entonces vencen, y ahí en ese capítulo usted va a encontrar que el profeta le dice de igual manera al rey, pero quiero que te prepares porque los siros van a venir en un año. Y exactamente al año vuelven a venir los siros. Y acá viene y dice qué va a pasar, qué va a suceder, y nuevamente viene el profeta y le dice, vamos a vencer. Y nos dice ahí en ese capítulo que eran 127,000 el ejército de Siria, tal vez un poquito más. Y en ese capítulo usted va a encontrar la segunda ciudad derribada, donde los muros cayeron sobre el ejército de Siria, porque aparte de Jericó está la ciudad de Afet, donde esos muros cayeron. Pero le dice el hombre de Dios a Acab, le dice, ¿y quién va a ir a pelear primero? Y le dice, tú eres el que vas a ir a pelear primero. Y entonces la batalla se da a campo abierto, porque los siros habían dicho, la primera vez que nos vencieron hace un año fue en las montañas, y el Dios de ellos es Dios de las montañas, mas no de los valles. Y le dice el profeta, dice, por cuanto los siros dijeron que yo no soy Dios de los valles, nos vamos a vencer en los valles. Y Acab tenía un ejército pequeño. En la primera fueron los siervos, como 7,234 soldados. Tal vez en este punto tenían un poquito más, 11,000, 15, 20, no dice la Biblia, pero dice que mataron a 100,000 sirios, el pueblo de Israel.
y después 27,000 huyen a la ciudad de Afec y el muro cae sobre ellos y mata 27,000. Pero Ben-Hadad dice la Biblia que escapa, y ya Ben-Hadad escondido, después se presenta ante Acab y le dice el general a Ben-Hadad: hemos oído que Acab es benevolente, Acab pide por tu vida. Y entonces llega este rey de Ben-Hadad y le dice a Acab: mira, con tu padre el rey Onri, yo las ciudades del norte se las quité, pero te las devuelvo a ti si tú perdonas mi vida. Aparte, Damasco es la ciudad que ahorita tiene el mayor comercio del mundo. Todo lo que produzcas en Samaria lo puedes ir a comercializar a Damasco, pero perdona mi vida. Y acá, siendo el único beneficiado en esta parte económica, perdona la vida del rey Ben-Hadad. Imagínese que usted peleó, tal vez murió algún compañero, y que por la codicia de Acab, usted vea que Ben-Hadad hasta se va en un BMW porque Acab lo dejó ir en un carro. ¿Usted qué pensaría, qué diría el rey? Y la Biblia ahí menciona una historia hermosa de un profeta, que el profeta viene y le dice le digo al hermano Trino, voy con el hermano Trino y le digo: hermano Trino, hiérame. Hermano Trino, hiérame. Y el hermano Trino no me hiere. Pastor, el hijo, el varón de Dios, ¿por qué? Y le digo: por cuanto no me obedeció, hermano Trino, saliendo se lo va a comer un león. Y ahí usted puede leer que el león, pum, se lo come. Y vengo con el hermano Robert y le digo: hermano Robert, pégueme. Ay, hermano Robert, no, luego. Le traigo ganas de más para. Sí. Con él era que lo hiriera con la espada, y con el otro era que le pegara, y entonces el otro le pega y le dice: va a pasar la compañía de soldados y van a salvar tu vida. Y entonces la Biblia dice que este profeta se pone un manto arriba, un gorro arriba, y solamente para que se viera la herida que él tenía. Y se presenta ante el rey Acab, eso lo puede leer ahí en primer libro de Reyes, capítulo 20. Y le dice: rey Acab, en la batalla a mí me encargaron a la pastora. A mí me encargaron a la pastora que la cuidara, una prisionera. Pero si ella se me escapaba, yo iba a dar la vida por la pastora. Y entonces, rey Acab, me descuidé de la batalla peleando por otros lados y se me fue la pastora, se escapó mi prisionera. Y le dice: júzgame, rey, ¿cuál es mi castigo? Y le dice: tú lo dijiste, tienes que morir. Y le dice: por cuanto así dice el Señor, yo quería que Ben-Hadad, que lo tenías en tus manos, fuera muerto, pero tú dejaste escapar a ese prisionero. Va a ser tu vida por la vida de él. Y lo que esta historia nos enseña, hermanos, es obediencia. Porque le dice a hiéreme, y por no haber obedecido, lo mató un león. Hermano, si no obedecemos, afuera hoy hay un león rugiente, Sharabasía, que está buscando devorarnos a los que no obedecemos. Y lo digo primeramente por mí, no crea que hermano, está diciendo por otros, no. Está buscando a quien devorar. Y aquel que obedeció, le pégame, dice: pues no me hiciste nada, pero te pego. Y le pegó, hermano, fue librado su vida. Le dijo a Dios, le dijo el profeta acá: tú no obedeciste las órdenes de Dios, porque le dijo acá: ¿quién va a ir primero a vencer? ¿Quién va a ir primero a pelear? Le dice: tú tienes que acabar con los siros. Los he puesto en tus manos, y al final los siros ya terminan matando al rey acá por no haber obedecido. Él es cabeza, Él es soberanía, Él es gobierno, bendito su nombre, y dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Así que Él manda, Él ordena, Él dice la manera, y lo que usted y yo nos toca es obedecer. Amén. Y así sea inverosímil lo que dije, lo que Dios ordena,
obedezcamos y hagamos, amén, porque dice el hermano Trino, yo no hubiera herido tampoco al profeta, pero era que lo atravesara con su espada, hermanos, y no lo hizo. Así que así de tremendo en esa parte es esta corona, el Señor nuestro Dios, amén. El Señor tenía esta corona y nos dice también la escritura que el arca tenía este contenido. Vamos a Hebreos 9:4, para ver el contenido del arca. El arca tenía esto dentro de ella. Hebreos 9. Gracias, Jesús. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 9:4. Hebreos 9:4. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Entonces aquí Hebreos nos dice que en esta arca se guardaban estas tres cosas: una urna de maná, se guardaba la vara de Aarón que reverdeció, y de igual manera las tablas de la ley rotas. Y aquí en estos versículos que usted y yo acabamos de leer, aquí el autor de Hebreos pudo haber metido los 4 libros que están, que escribió Moisés. Por eso es que no encontramos más detalles en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, que se nos hable acerca del tabernáculo, porque Pablo, entendiendo que había 4 libros extensos para hablar de ello, solo mencionaba algunas partes y decía, el pueblo de Israel lo va a entender, que esto que está aquí tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver lo que las citas que vimos, Jesús expresó, Moisés escribió de mí, y después también citas donde hombres decían, de quien habló Moisés, Jesús en el sermón que le fue diciendo a los discípulos cuando iban camino de regreso a que había resucitado, a Emaús. Dice ahí la Biblia, y empezando desde Moisés y todos los profetas, les habló acerca de él lo que tenía que pasar. Y en estos capítulos, el libro de Hebreos dice, había la mesa de los panes, no tenía que ahondar sus medidas, sus tamaños, lo que pasó, porque hay 4 libros que nos hablan de ello. Amén. Hay 4. Entonces, Hebreos es toda una condensación pequeña del tabernáculo, de todo lo que hay en el Antiguo Testamento, pero dice, no tengo que ahondar más aquí, escribirlo, porque si no, Hebreos tuviera unos 200 capítulos más el libro de Hebreos, y viene Pablo y dice, con esto que escriba, sé que van a poder entenderlo, amén, sé que van a poder comprender lo que está ahí. Vamos entonces, porque lo primero que tenía esta arca eran los mandamientos. Vamos a Deuteronomio 31, versículos del 24 al 28. Deuteronomio 31, 24 al 28.
¿Ya estamos? Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ajá. Sé que aquí encontramos esta parte en Deuteronomio, han pasado 40 años, Moisés está a punto de morir, vuelve a escribir la misma ley, pero por segunda vez, porque se había levantado nueva generación que sí conocía solamente por las historias lo que Dios a Israel, ese pueblo que sacó, le había pasado. Pero esta cita la saqué del libro del tabernáculo que escribió nuestra hermana, y lo dice ahí, lo dice así, que estas tablas, lo que está escribiendo Moisés, incluso dice aquí que lo pone al lado. Pero recordando que cuando Moisés, en las primeras tablas que Dios le dijo que Dios le dio en el monte, cuando el pueblo de Israel llegó, él juntamente con Josué y los ancianos, el pueblo estaba todo desenfrenado haciendo fiesta, había hecho un becerro y le había dicho, mira, le dijo incluso a Aarón: Israel, estos son tus dioses. Y de hecho era un becerro, un querubín que se había formado de todo el oro que habían sacado de los aretes de los israelitas. Y viene Moisés y al ver todo eso rompe las tablas de la ley, porque no le habían costado absolutamente nada. No había, sí había estado 40 días ayunando, pero no le costaron nada y las rompe Moisés. Entonces muele también, dice la escritura, el becerro, mueren en ese punto muchos israelitas, y la tribu de Levit se levanta para hacer la tribu de sacerdotes, aunque Dios quería que todos los primogénitos de Israel estuvieran trabajando y ministrando lo que hicieron los levitas, pero por esa decisión solo los levitas les tocó conocer el santuario, conocer la tribu sacerdotal, conocer los muebles, el sumo sacerdote conocer el arca. Y entonces lo que dice el libro de Hebreos es que las tablas que se rompieron son las que pusieron en el arca adentro. Recordando de un lado, porque cuando era el día de la expiación y en el propiciatorio, lo vamos a ver, se ponía esa sangre de expiación, se ponía esa sangre donde lo que Dios veía era esa sangre que más adelante Jesucristo iba a derramar en la cruz del Calvario, y que hoy nosotros, o lo que Dios ve, es que el Señor Jesucristo resucitó, y el libro de Hebreos dice que el Señor nuestro Dios fue a poner su sangre, bendito su nombre, en el propiciatorio celestial. Y lo que Dios ve, sí, lo decía el hermano Pedro, tenemos que ser santos, no porque sepamos esto de que usted y yo podemos romper la ley, hagamos lo que queramos. Es mejor la obediencia, dice el Señor nuestro Dios, y estamos viendo que es mejor obedecer a la cabeza y soberanía de nuestro Dios. Pero Dios puso ese testimonio ahí, las tablas de la ley rotas, diciendo Dios: yo sé que el hombre siempre va a romper mis leyes, el hombre siempre va a fallar, se va a equivocar, pero para eso envía a mi Hijo Jesucristo y derramó su sangre preciosa, porque nosotros podemos vencer y entrar, bendito su nombre, a través de esa victoria y de ese Rey de Reyes y de eso que el Señor ya hizo y pagó por nosotros, y que podemos crecer obedeciendo al Señor nuestro Dios y obedeciendo sus leyes. Pero tenemos que poner Dios estas tablas de la ley en ese lugar. Después nos dice que Dios le dice: vas a poner en ese lugar un vaso de oro con mana. Vamos a Éxodo 16, versículos 32 al 35. Éxodo 16,
y vamos a leer del 32 al 35. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Éxodo 16, 32 al 35. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Henchirás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuántos años? 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. 40 años Dios sirvió la comida. Gloria a su nombre. Ese pueblo era solo que tenía que ir a recoger. A ver, dice la Kelly, ya tengo hambre, no hablen de pan, no hablen de comida. Pero no sé, haga la cuenta de sus hijos, cuánto, si hiciéramos cuenta los hijos, los años que ha vivido, cuánto le hemos dado de comer. ¿Verdad? Más si le hemos llevado a lugares de repente especiales en sus cumpleaños, ahí aumenta la cuenta y todo. Pero Dios a 3 millones de personas les dio de comer. Amén. Les dio de comer y perecieron en el desierto. Vamos a Juan, lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 6:58. Juan 6:58. En este capítulo él lo dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Juan 6, versículo 58. En el 51 dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Le dice, pon este maná, que recuerden las generaciones que vienen cómo lo sustenté yo. Pero ellos no vieron la parte espiritual y perecieron. Nosotros cuando venimos aquí, obviamente el Señor nuestro Dios nos da de ese pan espiritual, nos da de ese pan para poder vivir, y Él no quiere que nosotros muramos, Él quiere que nosotros vivamos y que seamos testimonio a las generaciones que vienen, que Dios va a hacer, va a crear y va a decir, estos que están aquí es mi esposa, se sustentó, bendito su nombre, con el pan vivo Jesucristo que bajó del cielo. No están muertos, están vivos, han caminado, tienen fuerza y fortaleza y por eso se encuentran aquí en este lugar. Gracias, gracias Dios. Y nos dice también que en este lugar estaba la vara de Aarón. Recordando solo un poquito del maná, después de 40 años, dice el pueblo de Israel que llegó a detestar el maná y murieron. Así que nosotros amamos a Jesucristo. Qué bueno que estamos aquí comiendo del Señor nuestro Dios. Dice lo tercero era la vara de Aarón que reverdeció. En Números capítulo 16, usted puede leer la rebelión de Coré. Coré se rebela. Coré, ellos eran levitas, de la misma familia, levitas. Ajá. Y obviamente eran hermanos de Aarón, su familia,
Y si le dicen, pero ¿por qué a Aarón y a María y a Moisés? Pues los dejas que gobiernen. Nosotros nada más nos pones a armar y a desarmar y a cargar el tabernáculo. Pero nosotros también podemos hacer y estar, y ahí viene esta rebelión. Y vamos a Números 17. Sabemos que la escritura nos habla en Números 16 cómo viene Dios y dice, apártate Moisés, voy a destruir este pueblo. Moisés intercede, pero a Coret, a Datán y a Abirán, la Biblia dice que el abismo se los tragó vivos. Si usted va a esa porción donde dice en el capítulo 16, abismo, en realidad ellos cayeron vivos a un abismo sin fondo, que es el Tejón. Cayeron, no sé si sigan cayendo, porque en Dios es un abismo sin fondo, que sus huesos ya se habrán deshecho, pero su alma y sus espíritus igual y siguen cayendo, hermanos, porque fueron lanzados vivos, dice la escritura, a un abismo sin fondo. Números 17, tenemos la historia de la vara de Aarón que se encuentra en este lugar. Lo tenemos, dice así, versículo 1. Gracias, Jesús. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. Por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de familia de sus padres tendrán una vara. Y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declararé a vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, porque no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo, y aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se llegare, el que se acercare al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos de perecer todos, porque no se crea una rebelión, forma más rebeliones, porque Coré tal vez pudo haber dicho a los demás, bueno, ¿y por qué también no tú, Benjamín, ponemos a ti, a alguno de ustedes, a Judá, a nosotros? Por eso dice, viene Dios y dice, mira, para que se vea, se sepa lo que yo he decidido y elegido, pongamos delante del testimonio todo aquello que yo he decidido. Por eso en Dios damos gracias al Señor nuestro Dios, que podemos hoy aún consultar el Urín y el Tumín al Señor nuestro Dios. Podemos preguntarle hacia dónde quiere que nosotros dirijamos nuestro ser, nuestra vida. Y en oración el Señor nuestro nos puede dar respuestas acerca de lo que nosotros necesitamos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Hicks. Ella dejó un cuarto del testimonio, amén. Ella dejó guerreros de oración. Ella dejó un mensaje y obviamente la palabra es de Dios, viene de Dios y es eterna.
pero nos dejó cómo podemos nosotros conducir nuestro ser, conducir nuestra vida y saber que Él es el que ordena y manda. Amén. Y entonces nos dice que esta vara se colocó en el arca para recordar a Israel que Dios había escogido a Aarón. Y volvemos a encontrar un tipo de Cristo Jesús y su poder de resurrección. Fue su resurrección de entre los muertos la que demostró su oficio como sumo sacerdote elegido del Padre. Porque encontramos en este lugar el poder de resurrección del Señor nuestro Dios. Esta vara así muerta sin vida, encontramos que poniéndola en este lugar, en el arca, encontró el poder de resurrección. Amén. Encontró el poder y nosotros sabemos que esto tipifica la resurrección que Jesucristo quiere poner a nosotros en nuestras vidas. Hay gente que lo expresa, estamos muertos, hemos caminado, hemos hecho, pero solamente obedeciendo en su reinado, en Él como Rey de Reyes y en esta arca, es donde nosotros podemos ser resucitados, no en otro lugar. Y en este lugar lo que vamos a encontrar es su testimonio, son sus palabras de lo que Él quiere que nosotros hagamos, de lo que nosotros obedezcamos, de lo que nosotros hagamos para nuestras vidas y ya no andarnos moviendo, porque cuando usted y yo nos movemos de acuerdo a no la cabeza y gobierno de Dios, siempre de alguna forma algo sale mal y lo que no hay es paz en nuestras vidas. ¿Cómo saber qué es la voluntad de Dios? Hicimos algo y no llegó también incluso a buen puerto seguro, pero tenemos paz. Quiere decir que es la voluntad de Dios. Amén. Él es cabeza y soberanía del Señor nuestro Dios. Y entonces encontramos, siempre vamos a tener este gozo de tener esta estatura, de ir cada momento a nosotros, a nuestro ser, y el arca descansa en la cabeza y soberanía del Señor nuestro Dios. Y quiero que terminamos con esta escritura, Josué 3, versículos del 3 al 4. Subráyelo en su Biblia y aquí está, lo podemos leer en la pantalla, si alcanza a leerlo, y dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Oh, bendito su nombre, amén. Gracias, gracias. Entonces Dios es cabeza, el arca en el desierto y en las jornadas se movía. Aprendimos cómo los sacerdotes la llevaban cargando con un paño azul encima. Obvio, primero llevaba una piel de tejón y luego el manto azul encima de ella. Y les dice: en cuanto vean que se mueve, ustedes tienen que moverse, amén. En cuanto vean que los sacerdotes, los levitas, la están sacando de su lugar, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepas el camino por donde debes de ir. Amén. El camino, ¿por qué? Porque tú y yo no conocemos. El Señor nuestro Dios sí planeó nuestras vidas, sí sabe lo que sigue, sí sabe el día de mañana, nosotros no. Pero podemos decirle: tú eres mi cabeza, tú eres quien me guía, tú eres quien tiene el control de todas las cosas y tú eres quien sabe lo que vas a hacer, lo que viene, lo que vas a decidir para nosotros en nuestro ser y en nuestra vida. Sé tú nuestra cabeza, nuestro gobierno, porque Él va a poner paz, nos va a hablar, nos va a hacer reverdecer, nos va a alimentar. Vamos a saber que fallamos porque quebramos sus leyes, pero Él está ahí perdonándonos, amándonos. Israel quiso otro rey, quiso otra cabeza, otra soberanía,
pero ahora Jesucristo es cabeza de la iglesia y dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y sabemos, si usted y yo, sabemos, varones, amamos a nuestra esposa, vamos a querer lo mejor para ella. Él es el esposo, el amado, que quiere lo mejor para nosotros. Hay actitudes en las cuales no hemos crecido, pero Él dice, mira, ese ha llegado a 2.5, pero necesito que tu largura sea más. Tal vez nos lleve al valle o en las montañas también Dios nos hace crecer, pero Él dice, sigue mis caminos y no seamos como el hombre que no quiso herir al profeta, como Acab teniendo en sus manos al rey Ben-Hadad de Siria y no lo mató porque vino codicia a su vida. Y entonces el hermano Robert decía, porque estudiamos esto en varones, a veces hasta podemos codiciar lo espiritual. Podemos no solo lo económico, porque poder predicar de que tal vez usted y yo trabajamos y en las cosas de Dios le ocupamos menos tiempo y es necesario trabajar, pero a veces también en las cosas de Dios, me decía él, tal vez usted, hermano, se mete a estudiar y ya no le dedica tiempo a su hija, porque quiere a la iglesia darle lo mejor. Y sí, podemos codiciar muchas cosas, pero lo mejor es seguir la cabeza y soberanía de Dios. Amén. Podemos ponernos de pie y darle gracias a Dios. Podemos decirle a Dios, gracias, gracias. Señor, te damos gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por el arca de la soberanía que tú quieres que nosotros caminemos. Gracias porque es cierto, a veces nosotros no sabemos por dónde ir. O hemos tomado un camino equivocado, un camino distinto al que tal vez tú no quieres para nosotros y para nuestras vidas. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia. Señor, nosotros como cuerpo solamente nos debemos mover hacia donde la cabeza, que eres tú, dirija nuestro ser y dirija nuestras vidas. A donde tú quieres llevarnos es hacia el Padre. Donde tú quieres llevarnos es a los lugares celestiales, al reino celestial de Dios. Así que, Señor, los planes que hiciste, que tienes para nosotros, los pensaste de la manera correcta, los pensaste con tu mente para nuestro ser y nuestra vida. Gracias por habernos elegido. Gracias porque decidiste que nosotros caminemos este mensaje, este camino, Dios. Te damos gracias por el mensaje de la esposa. Gracias por el testimonio. Gracias porque podemos estar seguros que todo lo que se mueve y lo que está en IMEX, Señor, sigue siendo tú la cabeza y soberanía. Sigue siendo tú teniendo el gobierno. Sigues tú teniendo, Señor Jesucristo, el control de todas las cosas. Gracias por el legado de la hermana Hicks. Gracias por el legado de nuestra hermana Esparza. Gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Por inverosímil que parezcan algunas órdenes tuyas, Señor, ayúdanos a llevarlas a cabo. Ayúdanos, Señor, habrá órdenes que no nos van a gustar, que tal vez sea ser heridos, ser golpeados, pero Señor, aquí estamos para obedecer, aquí estamos para cumplir, aquí estamos para seguir tus caminos y no ir a donde nosotros y donde tal vez tú no quieres que nosotros vayamos. Queremos seguir el arca. Lo encontramos también en la mesa de los panes, tu gobierno, pero no hay nada como seguir de igual manera tu cabeza y soberanía. Te damos gracias por el lugar santo, pero gracias por el lugar santísimo. Está tu ley, está, Señor, tu autoridad, está el maná, el pan de vida que sustenta eternamente y no morirnos de hambre en este tiempo de manera espiritual. Solamente en tu cabeza el poder de resurrección. Te damos gracias. Señor, salimos de tu casa, no de tu presencia. Bendice a tu pueblo que nos ve a través de las redes. Bendice a tu pueblo que está aquí llevándonos con bien, Señor Jesucristo. Guarda su salida y su entrada. Y te damos gracias. Y nos despedimos en esta noche con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.